Y seguimos repasando toda la actualidad política en este arranque de año, intenso año que nos espera por delante. Y saludamos ya a Ángel Víctor Torres, que es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también secretario general del PSOE en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ministro, le empezó preguntando por ese acuerdo entre su partido y Junts per Catalunya para la cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat. Ayer, en una entrevista al diario El País, el presidente Sánchez decía que la expulsión de migrantes, que es uno de los planteamientos de Junts, cuando estos migrantes sean reincidentes como delincuentes, esa competencia, dice el presidente, es exclusiva del Estado. Entonces, ¿qué alcance va a tener esa cesión de competencias? ¿Qué se va a transferir a Cataluña? Lo que decida el Congreso de los Diputados, porque ese acuerdo entre Junts y el Partido Socialista y Junts, exige que sea una ley orgánica, exige mayoría absoluta. Por tanto, será un texto en el que estén de acuerdo partidos que ahora critican esa competencia delegada y, por tanto, Junts tendrá que aceptar aquello que también otros partidos pongan sobre la mesa. Creo que hay un debate bastante artificial porque estamos en los albores, estamos en los principios, pero todo esto caminará hacia un texto que tendrá que tener 176 votos y eso no se consigue con Junts y PSOE exclusivamente. Tienen que sumarse más organizaciones políticas y, por tanto, lo que se ha aprobado es un acuerdo en el que no se transfieren las competencias. La diferencia entre transferencia y delegación de competencias es que con la transferencia y eso queda en manos de la comunidad autónoma, eso no ocurrirá en el caso de la inmigración con Cataluña, sino será una competencia delegada, si así, repito, lo decide la mayoría del Congreso de los Diputados y, como bien decía ayer el presidente del Gobierno de España, la expulsión de inmigrantes no es competencia de ninguna comunidad autónoma, hay normativa internacional y, por supuesto, Administración General del Estado. Señor Torres, al Gobierno de Canarias le preocupa el impacto que este acuerdo con Junts pueda tener, por ejemplo, en la acogida de migrantes, sobre todo de los menores no acompañados, que, como sabe, aquí en Canarias ahora mismo son más de 4.500. Le pregunto, ¿el Estado garantiza que todas las comunidades que tengan delegadas esas competencias de migración van a tener que asumir, si así se acuerda con esa modificación legal que plantean tanto el Estado como el Gobierno de Canarias, van a tener que asumir obligatoriamente esa cuota de acogida de menores migrantes? ¿Es una garantía que da el Estado? Indudablemente sí, porque lo aprobará también las Cortes Generales. La modificación de la ley es algo necesario. No puede ser que toda la inmigración de menores no acompañados se queden en el territorio al que llegan. Ya lo decía yo cuando era presidente de Canarias y lo sigo manteniendo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Por tanto, no podrá haber regiones que se nieguen a acoger a menores inmigrantes no acompañados si esto se articula en una ley que diga que es obligatorio su recepción. En estos momentos no lo es. Y en esto tengo que decir que Cataluña, o el País Vasco, o Asturias son de las comunidades que más menores no acompañados han acogido de Canarias de siempre. Las comunidades que se niegan son otras. Yo he puesto siempre el ejemplo de que, siendo presidente de Canarias, envié una carta a todos los presidentes autonómicos. Tardó años en responderme la presidenta de la Comunidad de Madrid. Madrid, teniendo bastantes millones de personas, acogen a menos menores no acompañados de Canarias que Asturias, que tiene 1 millón de personas. Por tanto, decir que Cataluña se va a negar cuando es de las comunidades que más han respondido y mejor a Canarias ante los menores no acompañados es injusto. Y repito, es más propio de un momento de ebullición mediática, pero repito, todo será aquello que decidan 176, al menos, diputadas y diputadas del Congreso de los Diputados. Cuando PSOE y Junts firmaron el acuerdo para la investidura primero de Pedro Sánchez, Santos Cerdán dijo que era también un acuerdo de legislatura, pero lo cierto, señor Torres, es que los de Puigdemont no les están dando ningún respiro, están poniendo al gobierno continuamente contra las cuerdas. ¿Se sienten ustedes en parte decepcionados? No, lo que tenemos es la aritmética del Congreso. En estos momentos hay un gobierno de progreso, cosa que me alegra, porque la otra alternativa era un gobierno con Vox, y un gobierno con Vox es un gobierno que pretende, como acabamos de escuchar, que los menores sean devueltos a sus países. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Los menores es población vulnerable. Vox lo que pretende es acabar con el Estado de las Autonomías. Eso es para Canarias
una catástrofe, significaría que la sanidad, la educación se llevara desde Madrid, por tanto no habría los centros que hoy tenemos educativos, de sanidad y de otra índole, y por tanto lo importante es que sepamos que tenemos una mayoría que decidieron los españoles y las españolas, los canarios y canarias, de progreso, y eso va a exigir que negociemos muchísimos decretos leyes y muchísimas leyes. Perderemos votaciones. El otro día quien lo perdió fue el Partido Popular, que el miércoles de la semana pasada ya aventuraba durante ese día un fracaso de Pedro Sánchez porque iba a perder todas las votaciones de los decretos leyes. Incluso yo creo que muchos cronistas ya tenían el titular de Pedro Sánchez y el Gobierno de Progreso pierde todas las votaciones. Y luego salieron diciendo que era que habíamos cedido, ¿no? Los que realmente tienen que dar explicaciones a los españoles y a las españolas, a los canarios y canarias. Porque la pregunta es, ¿por qué el Partido Popular o Vox vota en contra de que los pensionistas canarios revaloricen sus pensiones? ¿Por qué votan en contra de que el transporte en Canarias sea gratuito? ¿Por qué han votado en contra de que bajen los impuestos de los alimentos básicos ante un momento de crisis? ¿Por qué votan en contra de medidas como traer 10.000 millones de Europa? Votaron en contra. Y gracias a la negociación y al acuerdo mayoritario de gente que creo que ha asumido con responsabilidad su voto, hoy los canarios y canarias tienen gratuito el transporte en Canarias. Y hoy hay ventajas en el pago de la luz porque se controla lo que son los impuestos. Medidas que son fundamentales y que el PP y Vox han votado en contra de ellas, ¿no? Inexplicable. Ministro, ¿le preocupa que los 5 diputados y diputadas de Podemos le den la guerra al Gobierno en todo lo que tenga que ver con el ministerio de Yolanda Díaz? Esta mañana veíamos en la portada de algún periódico que aseguraba que va a ser el ministro Bolaños quien va a asumir esa negociación con los de Podemos. Bueno, yo lo que creo que hay que reflexionar, ¿no? Y era un decreto ley importante, muy importante sobre el subsidio, que podía haber aristas entre Podemos, Sumar o Podemos y el Gobierno de España, pero lo que no podemos es actuar con las vísceras. Hay que sentarse y actuar reflexivamente, con la cabeza. Yo creo que debe servir ese ejemplo para aprender todos. Para aprender Podemos, que fue quien finalmente votó que no, con la derecha y la ultraderecha, y también desde el Gobierno mejorar lo que tengamos que mejorar para conseguir los apoyos mayoritarios, ¿no? Es algo que creo que no debe repetirse. Coalición Canaria y Partido Popular aquí en las islas, el gobierno regional, le han criticado por sus palabras sobre la transferencia de las competencias de costas. Usted ha dicho que ese traspaso ha sido el mejor posible, pero estos dos partidos, ministro, le recuerdan que usted amenazó con llevar al Ministerio de Transición Ecológica al Tribunal Constitucional por presentar recursos contra los expedientes del Grupo Riu en la isla de Fuerteventura. Así es, y yo no he cambiado en absoluto de opinión. Por supuesto que era el acuerdo mejor que se podía firmar, porque si no, no lo hubiese firmado. Tampoco vi las críticas de la oposición cuando firmamos el acuerdo para las transferencias en costas, que fue en el verano del 22. Entró en efecto el día 2 de enero del año 23. Se hizo lo mismo que se hizo en Cataluña, en Andalucía, lo que luego posteriormente se hizo en Baleares. Y fui yo, no otro, quien en enero del año 23, justo cuando se producía el efectivo traspaso de las transferencias, dije que había una situación jurídicamente controvertida entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias que tenía que ver con las disposiciones transitorias, justamente con estos hoteles y otros que tienen una situación anterior a la ley de costas. Y fui yo y no otro quien dije que si no había un acuerdo entre los dos gobiernos, tendría que manifestarse el Tribunal Constitucional, y fui yo y no otro quien solicitó como presidente en la legislatura anterior al Gobierno de España una comisión bilateral. Ahora soy el ministro de Política Territorial y soy el que tendrá que buscar los mecanismos para que esa comisión bilateral se produzca, y sentaré en la mesa como ministro de Política Territorial al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Transición, para ver si es posible que haya un acuerdo entre, en este caso, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición. Lo que dije es que la situación estaba difícil, porque lo conozco, porque ya lo estaba en el año 22, ya lo estaba en el año 23. Ojalá se consiga un acuerdo en las mesas que eviten tener que ir al Tribunal Constitucional. Si no, será el Tribunal Constitucional quien termine diciendo si tienen razón los servicios jurídicos del Gobierno autónomo o los servicios jurídicos del Gobierno de España, porque es una cuestión fundamentalmente jurídica. Por lo tanto, yo no he cambiado de opinión. Otros que ahora lo critican muchísimo estas transferencias, en el año 22 y 23 estaban callados.
Ministro, se cumplen 6 meses del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular aquí en las islas. Usted, además de ministro, sigue siendo secretario general del Partido Socialista en el archipiélago. ¿Qué nota, cómo valora la gestión de este semestre aquí en el archipiélago? Como digo siempre, son las ciudadanas y los ciudadanos quienes tienen que poner nota, ¿no? Pero sí quiero recordar que este gobierno actual hizo una promesa electoral que ha incumplido flagrantemente. Fue su gran promesa, bajar el IGIC del 7 al 5 para ayudar a la cesta de la compra, para ayudar con respecto a la inflación. La inflación sigue siendo alta, muy alta, de las más altas de toda España en Canarias. Ha ido bajando, sí, pero de las más altas. Ellos llegaron al gobierno e incumplieron su gran promesa. Dijeron que iban a adelgazar la administración y es el gobierno que tiene más cargos frente al gobierno anterior de toda la historia. Algo absolutamente flagrante y vergonzoso porque es algo contrario a lo que es la norma de decir voy a aligerar la administración. Y luego, por mucho que intenten ir contra el gobierno del progreso, el gobierno del Pacto de las Flores, que en gran medida, gran parte de su tiempo ha sido intentar demonizar al gobierno anterior que tuve el honor de presidir. Fue el gobierno que presidí con 4 fuerzas políticas, el que sacó adelante la ley de cambio climático, la primera en la historia de Canarias, quien le dio la vuelta a la dependencia con datos que nunca habíamos tenido antes, quien ha conseguido más empleo, que sea más indefinido, más mujeres trabajando, más jóvenes también que han conseguido un puesto de trabajo, el que ha apostado claramente por las energías renovables, el que impulsó por fin la educación de 0 a 3 años pública y gratuita desde el gobierno de Canarias y muchísimas más cosas sacando adelante los distintos presupuestos. Por tanto, creo que son 6 meses en los que son los ciudadanos los que tienen que poner la nota. Desde el Partido Socialista, una decepción el actual gobierno de Canarias porque todo aquello que prometió ha sido incumplido, ¿no? Pues Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también secretario general del PSOE en Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo.